Muy buenos días, queridos hermanos. En nombre de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, les doy la más cordial bienvenida a su culto del domingo 21 de junio del 2020. Este día tendremos un culto en continuación con la serie El Sermón del Monte de los Olivos, con el tema El juicio de los gentiles sobrevivientes. Les habla su hermano Julio Cepeda, con un saludo fraterno y que estén bien de salud. El Señor los bendiga grandemente. Vamos a leer un texto bíblico que corresponde a la primera de Juan, capítulo 5, versículos 3 al 5, y se refiere a la fe que vence al mundo. La palabra dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hermosas palabras, hermanos. Vamos ahora a orar por el culto. Señor, te damos gracias por tenernos reunidos, aunque sea en nuestros hogares de forma virtual, escuchando tu palabra para que seamos edificados. Gracias por tus bendiciones, Padre, porque nos dan vida. Gracias por tu misericordia infinita, porque es la base de tu perdón. Pero sobre todo te damos gracias por tu amor, porque es el fundamento de la salvación. Por eso tu palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. A continuación vamos al segmento correspondiente a los himnos al Señor. Santo, 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 la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Himno número 4, Santo, santo, santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumple tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4:1. Himno número 394. Cuando andamos con Dios.
cuando andamos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Cumpliremos su ley, porque es nuestro Rey, y su amor siempre nos guiará. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarán del amor del bendito Señor, los que humildes le entregan su ser. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. No podemos probar sus delicias sin par si seguimos mundano el placer. Disfrutamos su amor y divino favor al ser fieles en obedecer. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. La bendición de Jehová es la que enriquece. Proverbios 10:22. Himno número 329. Fuente de la vida eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. En los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor.
nuestros corazones, llénanos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad y puro amor. Nos ampare tu presencia, oh bendito Salvador. Hermanos, comenzamos ahora el segmento de la información. La información que tenemos es la siguiente. Si usted ha sido parte de nuestra audiencia y quiere enviar un corto saludo en donde nos cuente su experiencia por los cultos virtuales que hemos transmitido, envíe el audio al número de celular 9579-4410. Esto es el celular número 9579-4410, para que la hermana Mirna Moncada le indique cómo hacerlo. También le invitamos a poder ver todas estas transmisiones nuevamente y a compartirlo con hermanos, amigos, familiares, compañeros de trabajo o de estudio, y publíquelo a sus contactos en las redes sociales y así podamos presentar el Evangelio de Salvación todos juntos. En la actualidad, la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia cuenta con 2 cadenas de oración. Una que tiene 10 años de vigencia, donde se reciben peticiones de oración sobre salud, temas económicos, asuntos legales, necesidades espirituales, entre otros. Si usted o un familiar suyo tiene alguna petición de oración, llame a la hermana Karen Sánchez al celular 3365-7131. Esa es la hermana Karen Sánchez en el celular 3365-7131 y será incluida su petición en la cadena de oración. La otra cadena de oración surge por la emergencia del COVID-19. Es la denominada de 24 horas, con peticiones específicas para este tema, con hermanos orando en segmentos de media hora cada uno. Y si usted no está participando en la cadena de oración de 24 horas, anímese y llame al celular 8800-9970 para que el hermano Onan Morel lo incluya en la actividad. Es el celular del hermano Onan Morel, 8800-9970. También, si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónica en el banco o en autobanco, puede hacerlo a la cuenta número 11-401-015-776-6 del Banco de Occidente. Este número de cuenta otra vez es 11-401-015-776 del Banco de Occidente. Vamos a presentar ahora el segmento de saludos fraternos de la audiencia por el hermano Herman Ochoa. Muy buenos días, queridos hermanos. Somos los esposos y hermanos en Cristo, Germán Ochoa y Rosemilio Ordóñez, deseándoles que se encuentren bien de salud, que la gracia y la misericordia de Dios esté con nosotros en este día, dándole gracias a Dios por los cultos virtuales, por la vida del pastor Julio y por su familia, y por la vida de los demás hermanos que han hecho posible esta manera de comunicarse a la congregación, donde han impartido la palabra del Señor a través de las prédicas y enseñanzas en estos momentos tan difíciles que atraviesa el mundo y nosotros como nación, pues la pandemia del coronavirus ha venido a cambiar las cosas, pero no la oportunidad de poder escuchar la palabra del Señor, que es la que nos sostiene y donde comprobamos que es viva y eficaz, estando convencidos que el Señor Jesucristo es el centro de nuestras vidas y el autor y consumador de nuestra fe. Oramos por la congregación para que nos mantengamos unidos y agradecidos con el Señor. Y quiero compartirles en el libro de Romanos 8:32 al versículo 39, y dice así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es una palabra muy poderosa para nuestra vida, ¿verdad? Le damos gracias a Dios porque tuvimos la oportunidad de compartir algunos mensajes a amigos, familiares, hermanos en Cristo, los cuales fueron muy bien recibidos. Damos las gracias, hermanos, por esta oportunidad de poder comunicarnos nuestro agradecimiento a Dios a través de ustedes. Dios les bendiga, ¿verdad? Y mantengámonos firmes en la fe verdadera, en la fe del Señor. Dios les bendiga y que tengan un feliz domingo. Bendiciones, hermanos. Amén. Queridos hermanos, ha llegado el momento de orar por la ofrenda. Padre, gracias por todas tus bendiciones. Gracias por darnos todo lo que necesitamos día con día. Gracias por darle a la gente lo que necesita, a los hermanos, a todos aquellos que están en necesidad. Y nosotros también debemos ayudar porque tenemos que ser misericordiosos con ellos, así como tú eres misericordioso con nosotros. Te damos parte de lo que tú nos das, agradeciéndote de corazón siempre, porque todo lo que haces tú es perfecto y todo tiene un propósito, para hoy, para mañana y para siempre. Gracias, Padre. Ahora entonaremos el himno número 378 del himnario Celebremos su Gloria, titulado Noble sostén. El Señor sostiene a los justos, dice el Salmo 37, 17. Cantemos al Señor con gozo. De la esperanza mía, fuente bendita
tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. Aleluya, aleluya. Nunca la lucha desmayar poder. Aleluya, aleluya. Nunca la lucha desmayar poder. Voy a presentarles ahora al pastor Julio Durón, que es pastor de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, con el tema de la serie El Sermón del Monte de los Olivos, siguiendo con el juicio de los gentiles sobrevivientes. Esta serie se ha estado predicando en los últimos domingos. Esperamos que nos haya seguido. Gracias. Muy buenas tardes, queridos hermanos, buenos días o buenas noches, según el lugar donde usted se encuentre. Hay hermanos que siguen estas transmisiones, no solamente en el país, sino fuera del país. Y gracias a Dios por ese efecto multiplicador, yo agradezco a los hermanos que se han dedicado a recomendar estos enlaces con otros hermanos, y esto va haciendo un efecto multiplicador con otros hermanos, no solo en el país, en Centroamérica, en el continente y en otros continentes de la tierra. Así pues, que reciban nuestro más cordial saludo. Ya estamos a la mitad del año, estamos en junio, ya tenemos más de 3 meses con esta cuarentena y con los rigores de esta pandemia, pero confiados en Dios, que Dios es fiel. Él tiene el timón de la historia, Él sabe a dónde van los acontecimientos del mundo, Él sabe por qué está permitiendo estas cosas, y lo más importante de todo es que nos espera un futuro de gloria, hermano. Dios está trabajando para que su iglesia pueda reunirse con Él un día en el aire, muy pronto quizás, y entonces estaremos en las mansiones que el Señor va a preparar para nosotros, según San Juan 14, versos del 1 al 3. Por lo tanto, querido hermano, yo le animo. Por supuesto, sea consecuente, quédese en casa, solo salga para lo necesario. Trate de comprar sus alimentos, tener en despensa hasta donde pueda. Y crea lo que yo le oro a Dios para que Dios proteja su vida de todo contagio. Así oramos todos los días. Y para que usted tenga los abastos suficientes en casa para poder alimentarse usted y sus hijos. Como iglesia también, amados hermanos, estamos llamados a ayudar a atenuar los dolores y a hacer más delgadas las necesidades de nuestros hermanos, haciendo con actos prácticos de misericordia lo propio para ayudarles a nutrir sus despensas, a llenar sus despensas. Y eso hemos estado haciendo. Yo le animo a colaborar con los hermanos. Hay un equipo del Ministerio DAR de nuestra iglesia, que es un ministerio dedicado a suplir las necesidades de nuestros hermanos vulnerables en sus necesidades físicas, alimenticias y de salud. Y ellos de cuando en cuando envían mensajes con un número telefónico y una persona a la cual referirse. Y tienen la facilidad, pues han creado un sistema para ir a recoger sus donaciones a casa. Y usted así pues puede ayudar con especias, con todas las cosas básicas del diario vivir que pueda necesitar un hogar, y los hermanos los distribuyen cíclicamente de manera tal que los hermanos puedan tener mantenimiento. Yo le pido a Dios también que en medio de esta crisis usted no pierda su empleo, que lo conserve, que pueda tener su salario a tiempo, y si hay alguno que lo haya perdido y Dios así lo ha permitido, igual estamos para ayudarles en la medida de las capacidades de la iglesia y también de la misericordia de los hermanos, que todos colaboramos para que esto pueda ser suplido y llegar a las manos de los hermanos que los necesitan. Así pues, que reciba un cordial saludo en el lugar donde se encuentre. Hoy es el Día del Señor, estamos ya casi llegando a la mitad del mes de junio.
y por la gracia de Dios estamos vivos y esperamos así el Señor nos encuentre. No podemos decir que esto va a pasar pronto, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el mundo será diferente. Yo no tengo esperanzas en las capacidades que el mundo pueda mostrar para tener cambios de benevolencia, de acercamiento a Dios y todo eso, porque la misma palabra de Dios nos enseña que las cosas no irán bien. El hombre se irá deslizando cada vez más hasta la segunda venida gloriosa del Señor para juzgar. Y las cosas no van a mejorar. Eso no implica ser negativo, eso no implica ser pesimista o ser derrotista, sino ser realista. La palabra de Dios así lo enseña, porque el mundo se ha apartado de Dios y Dios tendrá que juzgar este mundo, pero hay un futuro glorioso para que todo aquel que se acerque a Dios y tenga a Cristo como Señor y Salvador. Así pues, que ánimo, queridos hermanos. Y vamos a orar este domingo pidiendo al Señor su dirección y su bendición sobre lo que vamos a estudiar. Señor, te damos gracias infinitas por la bendición de poder llegar a nuestros hermanos con tu santa palabra. Guíanos, tu Santo Espíritu inspiró a los santos hombres que la escribieron y pedimos su magisterio, su ayuda este domingo para que puedas abrir los ojos de nuestro entendimiento y hacer claras las verdades de la santa palabra de Dios. Bendice a tu pueblo con tu palabra y bendice a tu pueblo con paz. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hemos estado ya varios domingos. Hicimos un repaso prácticamente del tema, que es la tercera enseñanza del capítulo 25 de Mateo, que tiene que ver con el juicio de los gentiles sobrevivientes. Es una tercera porción que se encuentra en los versos 31 al 46. Recuerde que las dos primeras enseñanzas de este capítulo 25 de Mateo son parábolas. Es la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos, que nos habla de la manera práctica como los hijos de Dios, de aquella generación que verá al Señor venir para juzgar, deberán de actuar y moverse en este mundo. Y este capítulo es la práctica precisamente de la doctrina y la segunda venida de Cristo que el Señor nos enseña en el capítulo precedente, es decir, el 24. Y ambos capítulos conforman el gran sermón del Monte de los Olivos, que es un sermón de contenido escatológico y esperanzador. Se nos abre una ventana al futuro para que podamos comprender las cosas que vendrán y las señales que la precederán, para que nuestros corazones se hinchen de gozo y deseemos realmente su venida. Hicimos una introducción bastante amplia en domingos pasados y nos quedamos en el primer segmento de la enseñanza, que tiene que ver con el juicio de los gentiles ejecutado por Jesús el Mesías, porque Él es el ejecutor de ese juicio cuando regrese por segunda vez a juzgar. Busque conmigo para leer el texto y conectarnos con él en Mateo 25, versos 31 al 40. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Vimos que aquí el Señor declara y anuncia que vendrá por segunda vez a juzgar, y vendrá del cielo en compañía de sus santos ángeles, se sentará en su trono de gloria, y entonces reunirá a todos los gentiles que han sobrevivido a los grandes juicios que han acontecido hasta ese momento sobre la tierra, y los va a separar en dos grupos distintos, como el pastor separa con facilidad las ovejas de los cabritos, las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Aquí el Señor declara muchas cosas interesantes, y en primer lugar podemos ver tres aspectos que son cruciales para poder entender este juicio. El primero de ellos: ¿quiénes son los adjudicatarios del juicio? Es decir,
¿Quiénes son los implicados en el juicio? Obviamente que son gentiles vivos. Ahí lo dice. El verso 32, serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos a los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Por lo tanto, se trata de gentiles vivos de carne y hueso que estén vivos cuando el Señor regrese por segunda vez. A ellos va dirigido el juicio. En segundo lugar, cuando ocurre este juicio, este juicio ocurre inmediatamente después de la segunda venida del Señor. El verso 31 lo dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Inicia el juicio, según los versos que siguen, del 32 al 40. Entonces ese es el momento en que se efectúa el juicio y realmente el único que puede ejecutar ese juicio es el Señor, que es el Hijo del Hombre, que es el Mesías. Y recuerde que allá en el capítulo 5 de Apocalipsis es a él a quien se le entrega el libro con los 7 sellos, porque es el único digno de poderlos abrir. Él es el que ejecuta, porque ese rollo contiene todos los juicios que se ejecutarán durante la gran tribulación y que concluirán con su segunda venida en gloria. Y en tercer lugar, ¿cuál es el lugar del juicio? Bueno, el lugar del juicio tiene que ser en la tierra, porque el juicio va dirigido a gentiles vivos. No ocurre en el cielo, como en el caso de la iglesia, que una vez que sea arrebatada, pues va al tribunal de Cristo al juicio de sus obras. Ni tampoco habla del juicio final, que es allá al final del milenio, cuando resuciten todos los impíos de todas las edades, y ocurrirá en algún lugar de donde huyen el cielo y la tierra, en algún lugar del universo. Esto es aquí en la tierra. ¿Y cuál es el lugar? Bueno, vimos en Zacarías 14:4, que no lo vamos a leer, que cuando el Señor regrese, sus pies se van a firmar en el Monte de los Olivos. Ese es el lugar del descenso del Señor. Pero el juicio no va a ser propiamente en Jerusalén, porque el Señor va a resguardar la ciudad para que ocupe un lugar preeminente durante su gobierno terrenal. Será a un lugar que se encuentra a unos 96 kilómetros más o menos al norte de Jerusalén, que es el Valle de Josafat, que significa Jehová juzga. Es en la llanura de Esdraelón, que es el lugar físico, o en el Meguido o Armagedón, que son lugares que se refieren al mismo lugar. Y quedamos en Joel 3:2. Nos dice así la palabra de Dios. Siempre tenga Biblia a mano y una libretita donde vaya tomando notas. Si usted es acucioso y se alimenta y le gusta buscar. Joel 3:2. Reuniré a todas las naciones y las haré descender en el valle de Josafat y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Hemos visto una serie de textos en los últimos 2 domingos referidos a este pasaje Joel 3:2 que nos dan aristas diferentes de ese lugar y de los acontecimientos que ocurrirán ahí. Y hoy vamos a continuar con donde quedamos el domingo anterior, que fue en Zacarías 9 del 14 hasta el final de ese capítulo. Acompáñeme con la lectura. Está en Zacarías 9 versos 14 hasta el final. Nos dice así: y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá como torbellino del austro. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán, hollarán a las piedras de la onda, y beberán y harán estrépito como tomados del vino, y se llenarán como tazón y como cuernos del altar. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en la tierra. Porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Este es un texto precioso, muy lindo, que es como una figura que evoca la gran liberación de Israel al salir de Egipto. En la palabra de Dios, hermanos, siempre la salida de Egipto y la llegada a la tierra prometida es una figura. Es una referencia para lo que va a ocurrir con Israel en aquel tiempo, cuando el Señor venga a juzgar las naciones, porque el Señor viene a juzgar a los gentiles sobrevivientes de sus juicios para luego juzgar a Israel y ver cómo ese remanente de israelitas fieles, creyentes en el Señor, entran a gobernar con Él en el milenio, igual que los gentiles vivos que sobrevivan a este juicio, que van a ser las ovejas o los corderos, van a entrar también a poblar la tierra en el milenio. Por eso es importante
hacer estas verificaciones. Y este texto que acabo de leer, de Zacarías capítulo 9, versos del 14 hasta el 17, es una figura de lo que va a ocurrir con Israel. Por eso lo que inicia aquí es los dos primeros versos, que nos habla desde el verso 13, porque he tensado para mí a Judá como un arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente, y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá como torbellino del austro. El Señor va delante de ellos, así como el Señor salió con Israel, con aquella nube de día y con aquella columna de noche. Esta es una figura evocadora realmente del Éxodo. Y esto hay que verlo así. Vimos dos textos el domingo pasado, los analizamos en Éxodo 19, del 16 al 19, y el texto precioso de Habacuc 3, del 3 al 15. Pero aparte de eso, hermano, no solamente el Señor va a salir frente a ellos, sino que también el Señor les va a dar protección y les va a dar poder. Y vimos dos textos hermosos respecto a eso en Isaías 11, del 11 al 16 y Zacarías 12, 6 y 8. Ahora bien, esta profecía, hermanos, de Zacarías 9, del 13 al 17, tuvo un cumplimiento histórico inmediato, y fue cuando en aquel periodo intertestamentario, cuando finaliza el Antiguo Testamento, por así decirlo, inicia la escritura del Nuevo, o los acontecimientos que relatan el nuevo periodo, el Nuevo Testamento, hay alrededor de 400 años. Y ahí Israel estuvo bajo el dominio de los griegos. Pero Dios levantó a los macabeos. De los libros apócrifos, hermanos, hay dos libros, son apócrifos porque no son inspirados. Usted lee esos libros y usted mira, no hay inspiración, hay una serie de cosas que más bien tienden a la idolatría, a la adoración a los muertos y un montón de cosas así. Pero estos libros de los macabeos sí son históricos, son relatos reales, verídicos. Y Dios levantó a estos macabeos para liberar a Israel del dominio de los griegos. Esta profecía, estos versos 13 y 14 tuvieron un cumplimiento pleno, histórico, inmediato, en la liberación de Israel del dominio griego a manos de los macabeos. Pero esta profecía de Zacarías, capítulo 9, versos del 14 al 17, va a tener un cumplimiento completo cuando el Señor regrese por segunda vez a juzgar. Y entonces cumple el nuevo pacto, le dé un nuevo corazón a razón del juicio que someterá a la nación de Israel, y cumpla la conversión de muchos judíos para que puedan entrar a gobernar en el milenio. Y eso debemos de verlo así. El cumplimiento completo, final de esta profecía se dará en ese tiempo. Y nos habla, es como un juramento, es como un anticipo de la victoria final de Dios sobre todos sus enemigos. Luego el verso 15 nos dice: Jehová de los ejércitos amparará, y ellos devorarán, y oirán las piedras de la onda y beberán, y harán estrépito como tomados del vino, y se llenarán como tazón y como cuerno del altar. Eso de hollar las piedras de la onda, vimos el domingo pasado, significa realmente que los judíos van, a pesar de estar en desventaja numérica y en armamento, y realmente sitiados por las fuerzas del anticristo, listos para la batalla del Armagedón e intentar tomar Jerusalén, pero el Señor regresará por segunda vez y actuará y los va a destruir. Nos habla, hollar las piedras de la onda tiene que ver que los judíos van a ser dotados de destreza y para que con facilidad puedan destruir a sus enemigos, así como David con 5 piedrecitas, y de esas 5 piedrecitas que levantó del arroyo, con una sola derrotó a aquel enorme gigante representante de los filisteos. De la misma manera, con esa misma facilidad, una sola piedra bien clavada en la frente derribó al hombre en tierra, y corrió David, se puso sobre su cuerpo y le cortó la cabeza. Esa lectura fue la final del domingo pasado. Y ellos ya no van sobre los filisteos al final de los tiempos, sino sobre ejércitos poderosos con armas poderosas. Pero ellos van a pisar realmente esas armas, las van a hollar, se van a parar sobre ellas, así, literalmente. Y nos habla de que el Armagedón, toda esa preparación militar, logística, toda esa convocatoria que hicieron los reinos de la tierra
y la tríada infernal para convocar a los ejércitos de la tierra que llegaran a ese lugar, va a ser realmente un acto inútil, completamente inútil, porque cuando se reúnan todos esos ejércitos que aborrecen a Dios y el único fin de llegar a ese lugar va a ser para que puedan ser destruidos completamente todos por el Mesías de Dios. Hay un pasaje, hermanos, en Apocalipsis que vale la pena verlo un poquito más a detalle y ver la última serie de juicios que culminan con esa acción de destrucción de los ejércitos de la tierra y que nos muestra que el lugar de este juicio, donde se va a ejecutar el juicio de los gentiles sobrevivientes, es precisamente ahí en el valle de Josafate, llamado también Armagedón, Megido, o las llanuras físicas de Esdraelón, y donde todo el territorio de Israel finalmente va a ser lleno de tropas. Acompáñenme, por favor, al capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Y vamos a ver todo el capítulo, hermano, porque, bueno, por lo menos la primera mitad del capítulo, porque vale la pena ver todo lo que ahí se acontece. Miren, el capítulo previo, que es el 15, usted lee ahí que hay una descripción, hay una adoración a Dios, están los ángeles, hay un canto de adoración y están presentes 7 ángeles que van a terminar actuando, derramando la última serie de juicios sobre la tierra. Ese capítulo 15 de Apocalipsis, que es corto, realmente solo tiene 8 versos, es la preparación. Y el capítulo 16 es la consumación de los juicios de Dios sobre la tierra. Y ahí están los 7 ángeles con las 7 copas que contienen las plagas postreras y están preparados para derramarlas sobre la tierra. Y ellos solo están aguardando que el Señor les ordene, el Dios Todopoderoso les ordene, el gran Pantocrátor. Y los habitantes de la tierra hasta ese momento, hasta estas descripciones del capítulo 15, se han mantenido en indiferencia, despreocupados en las cuestiones espirituales y ocupados solamente del materialismo, es decir, de las necesidades físicas, tal como el Señor lo dijo en Mateo 24, versos 37 al 39, como en los días de Noé. Pero la ira de Dios va en unos instantes comenzar a ser derramada mediante los juicios de las 7 copas, que son acciones rápidas, sucesivas, ininterrumpidas y rápidas. Estos juicios, hermanos, se dan en el segundo segmento de la gran tribulación, que son 3 años y medio, y van uno tras otro, golpeando, y son severos, son los juicios más severos. Quiero llevarle al capítulo 5 de Apocalipsis, y si retrocedemos un poquito para conectarlo con estos juicios un poquito más atrás. Ahí en el capítulo 5 está el rollo y el cordero. Y Juan ve en el verso 1, vi en la mano derecha, el que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra y la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y entremos al capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Ve usted el origen de estos juicios. Ahí está Juan, ante el trono de Dios, y llora porque no se encuentra a alguien que sea digno de abrir ese libro que contiene los juicios de la gran tribulación. Y el Cordero que es digno, que fue inmolado y que derramó su sangre y que nos ha hecho reyes y sacerdotes para el Señor, es encontrado digno, y entonces se le entrega de la diestra del Padre a las manos del Cordero el libro con los 7 sellos y él comienza a abrirlos. Cuando desata el primer sello, inician los juicios de la gran tribulación. Los 7 sellos de ese libro que el Señor, el Cordero, abre, el Mesías de Dios, envuelven los primeros juicios de la gran tribulación, la primera serie de juicios de 7 sellos. Y al abrir el último sello, que es el 7º, inician los 7 segundos juicios, que son las 7 trompetas. Y al tocar la 7ª trompeta, inician los juicios de las 7 copas anchas de la ira de Dios. Y estos juicios están relatados desde el capítulo 6 de Apocalipsis hasta el 19, que concluye con la venida del Señor en gloria para juzgar. Y aquí en el capítulo 16 de Apocalipsis se nos muestran las copas de la ira de Dios. La última serie de juicios, al tocar la 7ª trompeta, inician las 7 copas de la ira. Y nos dice el verso 16, oí una gran voz que decía del templo a los 7 ángeles, id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Se les da la orden de que vayan y derramen y que hagan vertir el contenido de las copas sobre la tierra. Y los ángeles lo harán seguido, uno tras otro, hasta llegar a la 7ª copa. Nos dice el verso 2, mira el contenido de las copas. El primer juicio que se derrama de las 7 copas son severos, tremendos juicios. Y fue el primero que derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban la imagen. Mira, hermano, esta situación de esta pandemia, que locamente muchos falsos maestros por ahí y gente que no entiende ni sabe nada de este tema, tratan de ubicar esta pandemia dentro de estos juicios. No, señores, eso no es nada comparado con lo que viene. Este solo es una pequeñísima muestra de lo que serán estos grandes juicios de Dios, de los 7 sellos, las 7 trompetas y los más severos, las 7 copas. Y mire el juicio de la primera copa. Fue derramada la primera copa sobre la tierra, y la copa consistía en una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Mire qué tremendo es esto. Esta sí es una pandemia de verdad, hermano. Y es una pandemia que no se inició en Wuhan, en China, y luego pasó a otro país y otro mes por ahí, todavía sigue caminando y la vacuna no. Este juicio, esta pandemia mundial que el Señor va a mandar sobre los adoradores de la bestia, ojo, eso es importante entenderlo, sobre los que tienen la marca de la bestia, ese número de hombres es 666, esos adoradores que admitieron adorar a la bestia, les van a caer estas úlceras de una manera repentina, así de sencillo, de una manera repentina entrará esa úlcera maligna y pestilente. Y eso vendrá de una manera que ni ellos van a entender, cómo de una manera tan súbita por todo el mundo donde hay un adorador de la bestia se va a encontrar en su cuerpo esas úlceras. Y además de eso va solamente contra los adoradores de la bestia. Eso es importante entenderle. Fíjese que esta descripción de esta copa, la Septuaginta, que fue la traducción de la Biblia, la palabra griega que se utiliza aquí para describir estas úlceras son las mismas fístulas, las mismas úlceras que plagaron a los egipcios. ¿Recuerda las plagas de Egipto?
Éxodo 9 del 9 al 11. Ahí está descrito. Se utiliza exactamente la misma palabra. Y también se utiliza para referirse a la sarna que afligió a Job. ¿Se acuerda que la piel a Job se le puso negra de las infecciones? Era un choque séptico, probablemente el que tenía generalizado en todo el cuerpo. La misma palabra griega que se utiliza para describir esa plaga sobre los egipcios con las úlceras malignas que le vinieron y la sarna que afligió a Job es la misma que se está utilizando aquí. Y también es la misma palabra que se utiliza para referirse a las llagas del cuerpo del mendigo, de Lázaro. Recuerda allá en el Evangelio de Lucas, la misma palabra, exactamente la misma palabra. Y todas las personas van a ser afligidas, los seguidores de la bestia, los que tengan esa marca, van a ser afligidos con estos tumores incurables y con esas supuraciones nauseabundas. Y aquí esa pandemia no va a respetar las creencias particulares de ellos, ni su posición económica, si son militares o no, si son civiles o no, si son altos jerarcas o no, si son ricos o no, si son pobres o no, etc. Sobre todo adorador de la bestia, indistintamente, esas úlceras les van a aparecer por todo el cuerpo. Y al decir que es una úlcera maligna, obviamente que es una úlcera mala, dañina, perniciosa, destructiva, molestísima, y tiene que ser un mal que le va a cambiar la vida, el sistema de vida a cada una de estas personas. Y al decir que es pestilente, obviamente tiene que referirse a supuraciones nauseabundas. La Biblia no describe, puede ser que sea algún tipo de cáncer que va a aparecer de repente en forma de úlceras y va a causar mucho dolor y mucha molestia a estas personas, muy perniciosas. Y obviamente el anticristo va a ser incapaz de poder proveer una vacuna o una solución médica o un protocolo o medidas de bioseguridad para que las personas puedan evitarlas, porque les van a aparecer de repente, es decir, no es que se van a transmitir de persona en persona en determinado periodo, no. La primera copa cae repentinamente, todos los adoradores de la bestia que tengan esa marca, todos van a presentar las ulceraciones simultáneamente. No va a ser por contagio, sino el dedo de Dios poniéndolas en sus cuerpos. Y esto es único, esto no se ha visto, nunca el hombre lo ha visto, pero lo verá en aquellos días. Y en ese tiempo, hermanos, nadie va a poder ser neutral, por eso dice ahí que va a aparecer sobre los cuerpos de los adoradores de la bestia. O estás con el Señor o estás en contra del Señor, o estás con la bestia o estás con el Señor. Y por lo tanto estos juicios son literales definitivamente, y hay que entender, hermanos, que estos juicios, tanto los 7 sellos, tanto las 7 trompetas como las 7 copas, es la intervención directa de Dios contra quienes le han desafiado en su soberanía y sobre todas las cosas han despreciado la oferta de la gracia. No va a haber un laboratorio en el mundo, no va a haber una industria farmacéutica que encuentre una cura para esas úlceras. Van a tener que soportarlas hasta el momento que el Señor regrese por segunda vez. Durante todo ese periodo, probablemente 3 años y medio, van a tener que vivir con esas ulceraciones molestísimas y esas supuraciones tremendas. Luego, el verso 3 nos habla del segundo ángel, la segunda copa. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Mire qué tremenda descripción la de este verso 3. Este juicio nos recuerda algo del juicio de la segunda trompeta, que usted lo puede ver en el verso 8, 8 y 9, tal vez podemos leerlo. Porque es similar, pero aquella es localizada, 8, 8 y 9. El segundo ángel tocó la trompeta, como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El juicio de la segunda trompeta se parece, pero es menos severo, porque solo afecta la tercera parte del mar. Aquí no.
Aquí son todos los océanos. Voy a leer el texto de nuevo. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerte, y murió todo ser vivo que había en el mar. Es decir, todos los océanos, el Pacífico, el Atlántico, el Índico, el Antártico, el Ártico, el Mediterráneo, todos los océanos se van a convertir en sangre. Pero ese líquido en el cual se va a convertir, las aguas van a ser afectadas, tiene que ver, hermano, con esta plaga extensa. Es una plaga mundial donde todas las aguas de los océanos del mundo se van a convertir en una sangre oscura, espesa, coagulada, como la sangre de un cadáver, descompuesta, va a apestar. Y obviamente que la muerte y la descomposición de miles de seres marinos, todos los mamíferos, por ejemplo las ballenas y otros mamíferos acuáticos, todo tipo de pez, crustáceos, las barreras de corales, en fin, todo ser vivo va a morir literalmente. Y eso va a añadir miseria a esta plaga. Imagínese usted, hermano, ver el mar convertido en una sangre como la de un muerto, espesa, oscura y pestilente. Esto es tremendo. En las aguas del río, en Egipto, el Nilo, una de las plagas fue esa, convertirlas en sangre, pero fue una plaga localizada solamente en un río. No, esta es una plaga mundial, hermano, que va a afectar la totalidad de los mares. Y esto va a traer mucho dolor. Recuerde también que una gran parte del sustento de la población mundial para alimentación viene del mar. Los crustáceos, los peces, las ostras, en fin, todo tipo de... Hay vegetales que se extraen del mar como los pepinos de mar y otros. Todas esas cosas ya no van a estar disponibles en las mesas de los seres humanos, y eso va a traer, obviamente, una hermanos, una hambruna en el mundo, porque hay poblaciones enteras, especialmente las poblaciones a la orilla de los mares, de las costas, que parte de un buen porcentaje de su dieta son productos del mar, y eso va a ser terrible. Y va a ser una intervención sobrenatural de Dios. Esto no es por contaminación del hombre, o porque el hombre hizo un vertedero químico o algo así. No, hermanos, es Dios convirtiendo las aguas del mar literalmente en sangre. Otro de los grandes problemas que esto va a traer indudablemente va a ser para el tráfico marítimo. Por ejemplo, los cruceros de lujo para vacaciones, muchos van a quedar varados en medio del mar. Los motores, me imagino yo, no van a poder impulsar, porque no es lo mismo circular en agua líquida, cuyos motores están diseñados para avanzar con unas densidades mucho menores. Las flotas de los países, las flotas militares en el mundo, los grandes cargueros que traen los contenedores con mercaderías para todo el mundo, muchos son alimentos, vestidos y otro tipo de insumos. Todo el tráfico marítimo va a ser interrumpido. Yo me imagino yo que van a quedar miles de cargueros en el mundo varados en medio de ese mar pestilente. No van a poder llegar insumos a médicos ni nada de eso. Va a agravar la situación del mundo. La vida del mundo va a ser literalmente alterada. Después de que el primer ángel derrama la primera copa, inmediatamente viene la segunda, que es esta. Y esto va a traer caos, y literalmente caos en el mundo. El hombre no ha vivido esto. Luego el verso 4 nos habla de la tercera copa. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. El segundo ángel, al derramar la copa, afecta las aguas salinas del mundo, el agua salada, todos los mares, absolutamente todos. Pero esta tercera copa afecta las fuentes de agua dulce y se quedan convertidas en sangre los ríos, sus afluentes, los riachuelos, los pozos, las aguas subterráneas, toda fuente de agua dulce, los glaciares, los lagos, las lagunas, todo lo que es agua dulce queda literalmente afectado.
Y entonces los hombres van a sufrir, obviamente, de una sequía prolongada que ya viene de atrás. El capítulo 11, verso 6, nos habla de una de las trompetas también que tiene relación con esto, pero más localizado, si me acompaña para comparar con este juicio. Vamos a ver esta sequía que viene del 11.6, que ya tiene efectos. Mire ustedes lo que pasa ahí. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Aquí nos habla el capítulo 11 el ministerio de los dos testigos que Dios va a levantar. Y una de las señales que ellos van a hacer al mundo para testiguar del poder y del juicio de Dios que viene es cerrar los cielos para que no llueva. Ya los hombres, cuando se derrama esta tercera copa, ya están padeciendo sed. No hay grandes caudales en los ríos, probablemente los depósitos de agua dulce del mundo estén reducidos, y a colmo de esto, con esta tercera copa, literalmente se convierten en sangre. Y esto va a ser terrible. Y la misma suerte que los océanos van a sufrir las fuentes de agua dulce. Y obviamente que el gran sufrimiento va a ser la sed. No tendrán incluso aguas para la industria farmacéutica, que va a estar muy demandada a causa de las úlceras pestilentes y molestísimas que tendrán los adoradores de la bestia, y estarán sufriendo. No van a haber insumos para crear medicamentos para atenuar en algo sus dolores, para lavar sus heridas. Esto va a ser algo tremendo. Esto va a ser extraordinariamente grande. Todas las fuentes de agua dulce van a ser afectadas. Y los versos, vamos a ver desde el que sigue, que son los versos 5 al 7, vamos a leer. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eras, el que eres, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y son justos. Este verso 5 lo leo de nuevo. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, refiriéndose a la conversión de las aguas dulces en sangre. Y de esa manera este ángel muestra y confiesa, expresa, declara la eternidad de Dios. Y en el verso que sigue nos dice que Dios es eterno y que juzga con justicia, porque hay una razón por la cual Dios es justo con esta plaga. Y nos lo dice el verso 6. Oí al ángel de las aguas que decía: justo eres, Señor, el que es, el que eras y el que ha de venir. El verso 6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Hay una razón que esgrime el ángel, y es que ellos mataron a los creyentes por decapitación durante la gran tribulación, por millares y millones quizás, y a predicadores del evangelio. Y por lo tanto esta mortandad por las aguas dulces convertidas en sangre no tendrá paralelo en la historia, como tampoco lo tiene la venganza de Dios. Y el verso 6, que nos voy a repetirlo de nuevo: por cuanto han derramado la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Esa sangre que va a salir de los arroyos, de las aguas, de los embalses, de las ciudades para suministro de agua potable y convertidos en sangre, tendrán que beberla. No hay otro líquido disponible. Imagínese usted a las madres: para preparar los pepes de sus hijos no van a tener agua. La industria farmacéutica no va a tener agua. Para preparar las gaseosas que la gente toma a diario no va a haber agua. Es decir, para lavarse las manos, para bañarse no va a haber agua. Todo está convertido en sangre, es decir, trastocada la vida de los hombres. Y estos juicios
Y de esta manera, cuando el ángel dice en el verso 6, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen, dice el ángel. Y de esa manera el ángel está exonerando a Dios de cualquier acusación posible, en el sentido de que sus juicios son demasiado severos. Nadie va a poder acusar a Dios de que Dios está haciendo algo incorrecto y demasiado duro con la humanidad, porque esa generación perversa no va a tener paralelo, hermanos, en la historia, hasta ese momento. Y hasta entonces habrán derramado más sangre que cualquier otra generación. Esa generación que va a ver la segunda venida en gloria del Señor será la generación más sanguinaria del mundo, porque van a derramar sangre de los santos, van a matar a los 2 testigos de Dios, aunque el Señor los va a leer el capítulo 11 de Apocalipsis, tiene su ministerio, los matan, los exhiben, pero el Señor los lleva al cielo. Y a los santos también los lleva al cielo. Y por lo tanto, el juicio de Dios, hermanos, va a ser justo y va a ser muy, muy proporcional. No va a ser excedido en ninguna manera. Va a exceder. Dios va a dar en su justa medida. Cuando dice ahí el ángel de las aguas, hermanos, obviamente que nos dice que hay ángeles asignados al cuidado de las diferentes áreas de la creación de Dios. Por ejemplo, en Apocalipsis 7.1, si usted apunta, se nos hablan los ángeles que controlan los vientos. En el 14.18 del libro de Apocalipsis se nos habla de los ángeles que tienen poder sobre el fuego. Y aquí en este 16.5 se nos habla del ángel que tiene vigilancia o control sobre las aguas. Y los ángeles, hermanos, recuerden que son criaturas de Dios que sirven al soberano Dios del universo y ejecutan su voluntad. Hay un texto hermoso, si lo buscamos en el Salmo 104.4, que nos habla de esta acción de los ángeles. Hay una referencia a ello ahí. Salmo 104.4, vamos a leerlo. Salmo 104.4, mire qué tremendo este. Mire el Salmo. Y el título del Salmo, si usted tiene la Reina Valera, Dios cuida de su creación. Mire lo que dice el verso 4. Él hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Ahí están las áreas de la creación o de la naturaleza que son guardadas por ángeles de Dios. Y son ejecutores realmente de los juicios de Dios. Y allí el ángel, cuando dice el que es y el que eras, reconoce la eternidad de Dios. Dios siempre ha existido, es autosuficiente, no depende de nada ni de nadie para sus juicios. He escuchado en medio de esta pandemia voces disonantes aún de evangélicos acusando a Dios y tratando de aconsejarle a Dios qué hacer y no hacer. Dios no necesita de nada ni de nadie. Él es el dador, querido hermano, y el sustentador de la vida, y Él es santo, en el sentido más absoluto de su palabra. En todo su ser y en todas sus actuaciones, Dios es santo. Y la absoluta separación de Dios de todo lo que es pecaminoso impide que sus actos sean contrarios a su justicia. Es por eso que este juicio, y el ángel exonera a Dios en este juicio. Y Dios es justo, porque Dios no tiene ninguna vinculación con el pecado. Y los santos y los profetas van a ser ejecutados masivamente en ese periodo. Muchos van a sufrir de eso. Y esta actitud va a prevalecer durante todo el reinado del anticristo. Y la sangre significa condenar a muerte. Dios va a juzgar con rigor, hermanos, a los que llevaron a la muerte a sus santos y a sus profetas. A veces nosotros decimos, ¿cómo es posible que este justo muera o que estos hijos de Dios estén padeciendo por la predicación del evangelio en tantos lugares? No, hermano, Dios no lleva un apunte, Dios no necesita un recordatorio. Sencillamente Dios va a juzgar con rigor a los que llevan a la muerte, a sus santos y a los profetas, y darles a beber sangre es un merecimiento para ellos. Quienes han derramado la sangre de los siervos de Dios tendrán que beber aguas de los ríos y de las fuentes que Dios han convertido en sangre, así de sencillo. Y este término aquí es enfático, en la medida en que se derrame sangre de los santos y de los profetas. Por eso no van a beber más agua cuando se derrame esta copa, sino sangre coagulada. Eso es lo que dice este texto, porque lo merecen.
Y ese merecimiento destaca el hecho que las obras de los hombres van a ser juzgadas por Dios y usadas como un criterio para determinar el grado de condenación de cada uno de ellos. Eso es así. Y este vocablo sangre en este texto, en ese verso 6, aparece por lo menos 2 veces y destaca la correlación que existe entre ese crimen cometido al matar a los santos y a los profetas y el castigo que le va a corresponder por eso. Esa es la ley, la ley, como dicen los abogados, del lex talionis, en la cual Dios trata va a tratar a los enemigos de su pueblo. Y esto, hermanos, va a ser así. No hay otra razón para la cual Dios no procede de la misma manera. Ahí en el verso 7, si usted lee, nos dice también: oí otra voz que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Aquí el altar está como personificado. Y el altar hace eco de las palabras que ha dicho el ángel en el verso 6 y refuerza la verdad que ha dicho el ángel en el verso 6, que Dios es justo en la ejecución de todos sus juicios. Y sangre a ellos les ha dado de beber, lo merecen, dice el ángel. Quienes han derramado la sangre de los siervos de Dios tendrán que beber agua de los ríos y de la fuente de agua que Dios ha convertido en sangre. Eso es así. Y el altar dice: Señor Dios Todopoderoso, verdadero y justo son tus juicios. Esa es una figura, una prosopopeya, como le llaman en el idioma español, y la utilizan los teólogos para personificar o atribuirle al altar como características humanas, aunque no las tiene, es una figura nada más. Y esto se ve ahí. Y dice el altar, la voz que se oye ahí: Señor Dios Todopoderoso, hablándonos de la soberanía y de la autosuficiencia de Dios. Y ese todopoderoso, que es ese término pantocrátor, subraya ese atributo de omnipotencia de Dios. Dios es el Dios soberano, hermano, autosuficiente, todopoderoso, dueño del universo, tiene el derecho absoluto de juzgar al mundo. Y la voz del altar así lo destaca, que los juicios de Dios son verdaderos. Así dice la voz que sale del altar, es decir, son correspondientes, son completamente, se acomodan, se completa con la idea significada por su nombre. Es real, es verdadero, es genuino, Dios es así. Y además dice la voz que sale del altar: los juicios de Dios son justos, es decir, totalmente imparciales. Mira, hermano, los juicios nuestros no son así. Si a usted le cae gordo a una persona o a sus ojos una persona no es determinada para usted, usted inmediatamente hace un encuadre, hace un marco de referencia y califica a aquella persona como conveniente o no. Dios no es así. Nosotros, hermanos, solo vemos acciones externas, solo vemos apariencias, gestos de las personas, la forma como nos miran, la forma como se expresan, la forma como se dirigen a nosotros, si afectan o no nuestros intereses. Dios no es así. Los juicios de Dios, como dice la voz personificada del altar, son imparciales, totalmente imparciales. Dios puede juzgar, hermanos, a los humanos que desconocen muchos datos de las cosas que juzgan. Así es, hermano. Mire cuántas veces nos equivocamos nosotros con las personas. Tipificamos a una persona como no conveniente y en la medida que la vamos conociendo y vamos viendo su desempeño y su desarrollo, vemos que nos equivocamos al hacer juicios prematuros. Así somos los humanos, porque desconocemos el interior de las personas, no podemos ver las motivaciones, las verdaderas intenciones de sus corazones, por eso nos equivocamos a juzgarlos. Pero Dios no es así, hermano. Dios juzga de una manera totalmente imparcial, porque Dios es omnisciente, a Dios no se le escapa ningún detalle de su conocimiento, y por lo tanto así Él puede juzgar con justicia y sin acepción de personas. Dios no solamente, hermano, mira la acción externa, Dios ve la motivación. Y es por eso, querido hermano, que cuando usted y yo seamos arrebatados y lleguemos al cielo y seamos sometidos al tribunal de Cristo, los juicios de Dios con su mirada penetrante van a ver nuestro interior. Y Dios no se va a dejar llevar por aquellas obras que hicimos en la tierra solamente por la acción externa. Dios va a evaluar la acción interna, la motivación, por qué lo hiciste o por qué esto fue así o fue asá, porque Dios es omnisciente. Dios no necesita asesores en economía,
Dios no necesita asesores en términos de guerra, Dios no necesita asesores en climatología, Dios no necesita asesores en comportamiento humano o asesores de imágenes. Dios no necesita nada de eso, Él es omnisciente, Él está presente en todo lugar. Dios mira los corazones de los hombres y Dios mira lo que está motivando la acción de cada hombre en esta tierra. Y por eso el altar acuerpa la voz del ángel y dice de esta manera en el verso 7, y con esto voy a ir concluyendo por este domingo. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos, en el sentido de que es justo darle de beber sangre a los habitantes de la tierra, porque ellos hicieron una gran matanza de los hijos de Dios y de los profetas que Dios levantó en ese periodo para llevar el evangelio. Muy bien, hermanos, vamos a quedar hasta aquí. Vamos a continuar con este capítulo 16 de Apocalipsis el próximo domingo. La razón por la cual estamos leyendo este antecedente, la última serie de juicios, que son las 7 copas, es porque estamos reforzando y llegando al punto donde se va a ejecutar el juicio de los gentiles sobrevivientes, que va a ser ahí en el valle de Josafat. Muy bien, vamos a orar, hermanos, para entregar este tiempo que ha sido de gran bendición. Señor, te damos gracias infinitas por la bendición de haber podido estar con tus hijos, con tus siervos, Padre. Bendice a cada uno de nuestros oyentes y a los que accederán a este enlace más tarde, Padre. Quizás yo te ruego, Padre, que esta palabra les haya sido de bendición y les traiga seguridad y anhelo de tu segunda venida para juzgar. Y estemos atentos, Padre, con ese deseo, viviendo esa inminencia de que el arrebatamiento puede ser en cualquier momento. Que no sintamos miedo ni pánico por estas cosas, al contrario, que tenga un efecto de construir seguridad, certezas en nuestro corazón, Padre, de que tú estás en control absoluto del universo y de todas sus partes. Y que esta situación particular que estamos viviendo, de esta pandemia, tú tienes el control, tú tienes el timón en los acontecimientos del mundo y de los hombres, y podemos vivir, Padre, y adaptarnos a una nueva realidad que va a quedar de todo esto, porque nuestro gozo no depende de medidas de bioseguridad, no dependerá de las nuevas normativas sociales con las cuales tendremos que aprender a vivir. Nuestra seguridad y nuestro gozo y nuestra paz viene de ti, Padre, y eso lo entendemos así. Yo te ruego, Padre, que bendigas a cada uno de nuestros oyentes, que bendigas sus hogares. Una vez más te suplico que nuestros hermanos amados conserven sus trabajos, Padre, ninguno lo pierda, no falten los abastos en sus casas, estén guardados y preservados de todo contagio de coronavirus, Padre. Preserva a los pastores y a sus iglesias en nuestro país y en el mundo entero, Padre. Presérvalos a ellos, a sus familias, a sus feligresías, Padre, libre de todo contagio, y no les falte tu bien en sus casas también. Ayúdanos, Padre, a ser consecuentes y utilizar todos los medios a nuestro alcance para advertir al mundo de tu pronta venida, y de esa manera impregnar con el Evangelio las vidas de los con los cuales nos relacionamos por todos los medios disponibles. Ruego tu bendición, Padre, sobre estos cultos virtuales. Permite que los hermanos se animen y estén pendientes para estarlos escuchando y estar edificando sus vidas. Y nuestros hermanos también se animen, Padre, a hacer un efecto multiplicador de estos cultos, recomendándolos a otras personas para que los lleven, Padre, a través de los medios electrónicos, redes sociales y todos estos medios. Y de esa manera, Padre, puede haber un importante efecto multiplicador en ello. Señor, ayúdanos como iglesia también. Ya estamos entrándole al proyecto de construcción de nuestro propio templo. Provéenos, Padre, todos los insumos. Somos una iglesia de autogestión, tú lo sabes, Padre. No recibimos ningún dólar ni un euro, no tenemos apoyo de nadie más que el tuyo. ¿Y qué más que el tuyo? Yo te ruego que bendigas y animes los corazones de nuestros hermanos a participar, Padre, donando, Padre, insumos, materiales, mano de obra y todo lo que sea necesario. Y bendícenos, Padre, y ayúdanos. Somos una iglesia peregrina.
No le apuntamos a lo material, Padre, ni a lo terreno, ni a un templo siquiera. Queremos hacer solamente tu voluntad y cumplir la comisión que le has dado a cada una de las iglesias en este mundo, cual es llevar el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos, verdaderos seguidores del Señor, Padre. Te damos infinitas gracias por este tiempo y oportunidad de que nos has dado de poder estudiar tu santa palabra y ahondarnos en ella, Padre, y meditarla y traer esperanza con ella a los corazones. Gracias por habernos acompañado en este tiempo. Te damos infinitas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, suplicando por aquellos hermanos que están en nuestra cadena de oración también, para que llegue salud abundante a ellos, Padre, y hayan respuestas poderosas, Padre, de tu intervención en sus circunstancias y en sus vidas. Atiende las necesidades de nuestros amados hermanos con problemas de salud, Padre, para que no les falte tu bien en sus medicamentos, en sus tratamientos médicos y en su pronta recuperación también. Gracias infinitas te damos por ello, Padre. Agradecidos con la bendición de haber podido compartir tu santa palabra con nuestros hermanos. Y una bendición especial suplico, Padre, para todos aquellos hermanos que son de otras congregaciones y que tienen a bien acompañarnos. Bendícelos, Padre. Bendícelos en gran manera, Señor. Y úsalos en sus iglesias, en los lugares donde estén escuchando este mensaje, para que les sea de bendición y puedan llevarlo también ellos a otros. En el nombre precioso de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, hemos llegado al final de este tiempo. El próximo domingo, Dios mediante, nos volvemos a encontrar. Contento y agradecido de poder participar de esta comunión con ustedes. Y quisiera agradecerle también a todos los hermanos que hacen posible estas transmisiones. Llevan mucho trabajo, mucho tiempo. Una vez más, gracias, hermanos. Y también a los que participan de este programa, nos son de gran bendición y edificación. Los dejo con nuestro querido hermano que va a despedir este culto y a escuchar a nuestros muchachos de la Escuela Bíblica Infantil que nos van a bendecir con lo que han aprendido hoy. Dios les bendiga a todos. Queridos hermanos, les voy a presentar ahora el versículo que de memoria dicen los niños de la Escuela Bíblica Infantil, de la Escuela Dominical. La clase es de preadolescentes. El niño es Daniel Raudales, hijo. La maestra es Gilce Maldonado y el versículo bíblico es Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Hermanos, vamos a despedir este culto. Una vez más, Señor, gracias por tu palabra, porque nos edifica y nos enseña todo lo bueno que eres tú, que tú eres perfecto. Y tú nos animas a que continuemos y tengamos esa fe, la fe que es fortaleza, la fortaleza doctrinal que se obtiene mediante la lectura de tu palabra, el aprendizaje y la aplicación de tu palabra. Y estar siempre con tu palabra a la mano. Al hablar con la palabra a la mano. Porque bien nos dijiste tú en la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el Santo Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, y esperamos que a todos los oyentes les haya sido de edificación y que les haya ayudado. Gracias, Padre, de nuevo por tus bendiciones, por tu misericordia y por tu amor. Todas estas cosas las hacemos y las decimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos a estar pendientes de todas las siguientes transmisiones y a poder ver y escuchar nuevamente toda la serie de mensajes que ya hemos difundido para que no se pierdan nada. Muchas gracias por toda su colaboración, hermanos, y que Dios les bendiga.